Buenas tardes a todos. Nos encontramos en este comienzo de curso de la Fundación Santos Mártires de Córdoba. Nos van a ir explicando el orden del día y de las intervenciones y el director de esta fundación. Comparecemos aquí en la mesa, además del obispo que preside la fundación, el vicario general y el canciller, que junto con el director forman como la vicepresidencia o el equipo de vicepresidencia, y la secretaria técnica, Rocío, de esta Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba, que empieza su andadura a lo largo de este año 2012 y que tiene muchas cosas que contar. Así que don José Juan tiene la palabra. O Rocío. Obispo de Córdoba y presidente de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba, ilustrísimo y reverendísimo señor don Francisco Orozco Mengíbar, vicario general de la diócesis y vicepresidente de la Fundación, ilustrísimo señor secretario general canciller de la diócesis y patrono de la Fundación don Joaquín Alberto Nieva García, muy ilustre señor don José Juan Jiménez Hueto, director de la Fundación, personalidades políticas, señores inspectores de educación, ilustrísimos señores miembros del Consejo Episcopal, miembros de la Fundación Diocesana de Enseñanza, representantes de las asociaciones de padres y madres, representantes de alumnos, claustros de profesores, personal de administración y servicios, señoras y señores, buenas tardes. Como secretaria técnica de la Fundación Santos Mártires de Córdoba, tengo el honor de presentar este acto inaugural del curso académico 2012-2013. En primer lugar, disculpar la ausencia de la excelentísima señora doña Beatriz Jurado Fernández de Córdoba, senadora por Córdoba del Partido Popular. Estaba programado que impartiera hoy la lección inaugural, pero a última hora y por causa ajena a su voluntad no nos ha podido acompañar, lo que no es óbice para agradecerle igualmente la disponibilidad y el entusiasmo que mostró cuando se lo propusimos. Este cambio en el programa ha propiciado que hayamos abusado de la confianza de nuestro director de la Fundación para que fuese él quien impartiera la lección inaugural de este acto. El curso 2011-2012 ha sido intenso, fructífero. El primer hecho relevante ha sido la misma creación de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba. El señor obispo ha sabido dar forma a este proyecto que nace para acoger a los centros escolares de la diócesis de Córdoba. Apenas lleva unos meses de andadura cuando ya agrupa a los colegios de la Obra Pía Santísima Trinidad, Trinidad 1, Trinidad 2, Trinidad Sansueña, la Escuela de Educación Infantil San José, Jesús Nazareno de Córdoba y Jesús Nazareno de Aguilar, y los colegios La Milagrosa de Bujalance y San Rafael del Señor Obispo. La finalidad de la Fundación es desarrollar de manera coordinada los derechos de la Iglesia en materia de enseñanza y colaborar con las familias en la educación integral de sus hijos. La Fundación nos permitirá hacer frente de mejor manera a la situación económica que vivimos y que se refleja en las dificultades que atraviesan los centros concertados, tratando de propiciar una situación más favorable a través de la fortaleza que supone la unidad, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el humano y el propio de la organización y gestión. Destacamos que los colegios de la Obra Pía Santísima Trinidad y el Centro San Rafael fueron acreditados por la Junta de Andalucía a comienzo de este año como centros bilingües en las etapas de infantil y primaria, concretamente en marzo del 2011. Por otra parte, nuestros centros obtuvieron el reconocimiento como primeros centros Veda de Andalucía. Esta implantación del bilingüismo ha requerido un esfuerzo por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, a los que desde aquí felicitamos. También el personal docente ha realizado distintas acciones formativas a lo largo del año para el aprendizaje y acreditación de idiomas, de nuevas tecnologías aplicadas al aula y de pastoral, para lograr los niveles de excelencia educativa programados y afrontar con éxito la preparación humana y profesional de nuestros alumnos. Les reiteramos nuestra felicitación. Por otro lado, es motivo de orgullo y satisfacción el inicio de las obras del nuevo colegio, que a pesar de las dificultades día a día va tomando forma. Si Dios quiere, podremos verlo terminado a principios del año 2014. Aunque no es momento de esbozar una memoria detallada de lo acontecido el pasado curso, sí daré algunas pinceladas que ponen de manifiesto el trabajo realizado. En el Colegio Trinidad 1 y 2 se ha participado en el primer concurso municipal de patios de Córdoba en centros escolares. La Escolanía de la Obra Pía Santísima Trinidad,
que después escucharemos, participó en la inauguración del Belén municipal. Asimismo, se han obtenido diversos premios, concurso del Club Ateneo de Artes Plásticas y la 10ª muestra de narrativa y poesía organizado por la Diputación de Córdoba. En el Colegio Trinidad Sansueña estuvieron las reliquias de San Juan de Ávila en el colegio. Se obtuvieron magníficos resultados en las pruebas de acceso a la universidad, aprobando el 100% del alumnado. Una de nuestras alumnas obtuvo un premio y el reconocimiento de la Delegación de Educación por encontrarse entre los mejores resultados de selectividad de la provincia de Córdoba. En las becas Europa a la excelencia en bachillerato también hemos tenido presencia con una alumna del colegio. Otro éxito de nuestros alumnos de formación profesional se ha materializado en el premio Beca para la realización de prácticas en el extranjero otorgado por Caja Madrid. En todos los colegios se han realizado inversiones para el mantenimiento y mejora de las instalaciones, pero concretamente en Trinidad Sansueña se puede destacar la reforma y ampliación de la instalación eléctrica que permitirá poder instalar pizarras digitales dentro del plan director proyectado para el centro. En el Colegio Jesús Nazareno se establecieron por primera vez unas jornadas con la Hermandad de Jesús Nazareno, donde alumnos del propio centro y de otros de la Fundación visitaron la Casa de Hermandad y allí se les explicó con detalle su organización y funcionamiento. Se realizó una exposición pública del Belén realizado con plastilina por todos los alumnos y profesores del colegio, que fueron felicitados por la Asociación de Vecinos del Barrio. Como todos los años, se celebró la Semana del fundador del colegio, el Padre Cristóbal, donde alumnos, padres y profesores participaron con actividades de teatro, exposiciones, pinturas y ponencias. Al Colegio Jesús Nazareno de Aguilar de la Frontera agradecemos la muy buena acogida de nuestra institución por parte de toda la comunidad educativa, confianza que nos refuerza a la hora de trabajar sin reparos por nuestros alumnos y sus familias. Destacamos la participación de los alumnos de sexto de primaria en el programa europeo Misión X, patrocinado por la NASA. Nuestros alumnos quedaron los primeros clasificados a nivel de toda España. En San Rafael hay que destacar el dato de inserción laboral de los alumnos de gestión administrativa, que ha llegado al 15%. En el momento actual es todo un éxito. Asimismo, se preparó junto con la parroquia la visita pastoral del señor obispo y toda la comunidad educativa disfrutó de un encuentro de 2 días que clausuró el señor obispo con una Eucaristía con los alumnos. Se realizó una convivencia también de toda la comunidad educativa en el Parque Natural de la Sierrezuela. Al igual que en otros centros, se celebró el Día de Santa Paula y San José de Calasanz. Como todos los años, se realizó la procesión de Semana Santa organizada por la AMPA en las inmediaciones del colegio, con la participación masiva y activa de todos los alumnos. En la Milagrosa de Bujalance se realizaron convivencias con alumnos y sus familias en Navidad. A final de curso, la fiesta de graduación de infantil y de sexto de primaria, con su función de teatro y, por supuesto, la celebración del Día de la Milagrosa. La Guardería San José celebró los días más señalados a lo largo del curso: el Día de la Infancia, de la Paz, de Andalucía, de esa manera tan especial con la que trabaja con los más pequeños. Hubo salidas y visitas al zoológico, actividades para la preparación para la Semana Santa, celebración durante el mes de mayo de nuestras fiestas populares y, al igual que en todos los colegios, el mes de la Virgen. En la sede de la Fundación se coordinan a los distintos centros, se realizan reuniones de todos los directores de los colegios para ir planificando actividades y servicios. Se persigue la optimización de recursos y la mejora continua de los mismos. Por otra parte, se unifican criterios en la gestión y se marcan las directrices educativas. Este año se han desarrollado herramientas informáticas, plataformas de comunicación, páginas web, presencia en redes sociales, Facebook, Twitter y, concretamente, este curso hemos implantado, ya para el siguiente, en algunos de los centros, una plataforma Moodle que estará operativa en este curso próximo. La Escuela de Idiomas Santísima Trinidad es un proyecto que se pone en funcionamiento en todos los colegios de la Obra Pía entre octubre y noviembre de 2011. Su objetivo primordial es ofrecer a nuestros alumnos la posibilidad de conseguir desde nuestra entidad acreditaciones reconocidas internacionalmente de acuerdo a los niveles establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. Para ello hemos firmado convenios con las 2 entidades más prestigiosas a nivel mundial que conceden dichas titulaciones, Cambridge Easol y Trinity College. En junio de 2012 presentamos a examen a 288 alumnos, desde 6 años a adultos, convocados por Trinity y Cambridge. Aprobaron el 97,6%. Durante el mes de julio hemos organizado la escuela de verano Summer Camp School, que ofrecimos a nuestros alumnos de infantil y primaria.
En julio y agosto hemos celebrado cursos intensivos para alumnos adultos externos que han preparado de forma superintensiva los niveles B1 y B2, tanto en Córdoba como en Aguilar. Le hemos dado un nuevo nombre a la Escuela de Idiomas, WAIS, y se consolida con la finalidad de ofrecer otro servicio educativo a la sociedad cordobesa. En mayo creamos también el Departamento de Formación Profesional para el Empleo, que ha desarrollado ya diferentes cursos, buscando la pronta inserción laboral por un lado y organizando la formación permanente de los trabajadores por otro. Destacar igualmente la labor realizada desde la tienda, facilitando la adquisición de uniformes y material escolar a las familias y buscando también los precios siempre más asequibles. Este curso, en el aspecto de pastoral, hemos finalizado el Plan Bienal de Pastoral que se ha trabajado a la luz del Plan Diocesano de Pastoral. Se ha llevado a cabo la catequesis de iniciación cristiana, recibiendo el sacramento de la comunión 150 alumnos. Igualmente, se han trabajado la catequesis de poscomunión, en la que participan un numeroso grupo de alumnos desde cuarto de primaria a primero de ESO. Se confirmaron también 171 alumnos. Se han participado en todas las actividades propuestas por la diócesis y, asimismo, se ha desarrollado con éxito los campamentos de verano para adultos y jóvenes. También se han realizado diferentes encuentros catequéticos de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Como cooperación al desarrollo, hemos seguido llevando a cabo nuestro compromiso con la misión diocesana en Moyobamba, aumentando cada vez más los lazos que nos unen. También hemos colaborado con centros educativos de Honduras, facilitándoles material educativo y deportivo. Desde los colegios hemos cooperado con Cáritas Diocesana, Manos Unidas, Delegación de Misiones y Proyecto Hombre. El Club Deportivo ha participado con más de 460 alumnos y 28 monitores, obteniendo excelentes resultados no solo en la competición, sino sobre todo en el desarrollo físico y en la Escuela de las Virtudes, que les capacita para ser hombres y mujeres. Desde la Fundación Santos Mártires de Córdoba agradecemos profundamente al claustro de profesores su entusiasmo, esfuerzo y compromiso por la importante labor que desempeña. Al personal de Administración y Servicios su abnegada labor diaria tan necesaria para que todo funcione correctamente. A las familias la confianza que depositan en nosotros para que atendamos lo más importante, sus hijos. Haremos todo lo posible y lo imposible para no defraudaros. Por último, agradecer a todos los centros y en especial a los últimos en incorporarse el esfuerzo de adaptación y coordinación en esta iniciativa de unidad. Bien, después de este pequeño esbozo de lo acontecido el pasado curso, por el que creo que tenemos que felicitarnos sin perder la ilusión y la inquietud por seguir avanzando, voy a presentarles, que la mayoría de ustedes ya lo conocen, al director de la Fundación, don José Juan Jiménez Güeto, que va a realizar la ponencia titulada Emergencia Educativa, un reto para los colegios católicos. Don José Juan ha estado siempre vinculado a los colegios de la Obra Pía Santísima Trinidad. Empezó a desarrollar su vocación en el Seminario Menor de San Pelagio, estudiando el BUS y COU en el Colegio Trinidad Sansueña. Después de graduarse en Ciencias Religiosas y ordenarse sacerdote, fue vicario parroquial de la Trinidad, delegado diocesano de vocaciones, delegado de juventud y miembro del equipo de formadores del mismo seminario donde empezó, labor que compaginaba con su trabajo docente en el colegio. Su vinculación personal con la educación le llevó a especializarse en dirección de centros educativos por la Universidad Complutense de Madrid y es máster en el programa de liderazgo ejecutivo por la Universidad ESADE Loyola de Sevilla. Tuvo encomendada la responsabilidad de la Delegación de Medios de la Diócesis y fue reconocido en Madrid con el Premio Nacional Bravo a las Delegaciones Diocesanas de Medios. Autor de numerosos artículos en diferentes medios de comunicación y director de los programas de radio Iglesia Noticias y El Espejo de la Iglesia en cadena COPE, así como colaborador de distintos programas de radio y televisión, le han valido también el reconocimiento a los profesionales de los medios de comunicación que le conocen. Es designado como vicepresidente de la Obra Pía Santísima Trinidad, desde la que impulsó los centros educativos, creando un centro de gestión para optimizar los recursos humanos y materiales en pos de un mejor servicio educativo a las familias que nos confían la educación de sus hijos. Actualmente director de la Fundación Diocesana de Enseñanza, párroco de la Trinidad y canónigo de la Catedral de Córdoba. A continuación cedo la palabra al director de la Fundación Santos Mártires de Córdoba, don José Juan Jiménez Güeto. Querido señor obispo, queridos miembros del patronato de la Fundación,
de los Santos Mártires de Córdoba, miembro de la Junta de Gobierno también de la Obra Pía Santísima Trinidad, delegada de Enseñanza Diocesana, presidente de Escuelas Católicas. Saludo también muy afectuoso pues a doña María Luisa Arcas y a doña Rafaela Obrero, que hoy nos acompañan, tanto del Ayuntamiento como por diputada por el Partido Popular, señores inspectores de Educación de nuestra Delegación de Córdoba, queridos directores, miembros del equipo de directivos y todo el personal, docente y no docente, y también, como no, a los presidentes y presidentas de las distintas AMPAs de nuestros centros. A todos un saludo cariñoso y espero en este momento, así cuasi improvisado también, pues intentar compartir con vosotros esa preocupación que hoy la Iglesia a nivel universal tiene y que hemos dado a llamar la emergencia educativa y que se convierte para todos nosotros en un reto, especialmente para la escuela católica. Quisiera empezar haciéndome eco de unas palabras que el Papa nos dedicaba el 11 de octubre del 2011, que decían así: la puerta de la fe que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada a su Iglesia está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Este empieza con el bautismo, con el que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús, que con el don del Espíritu Santo ha querido unir una misma gloria a cuantos creen en Él. Con estas palabras nos convocaba a este año de la fe, a cruzar el umbral de la puerta que nos abre a una vida nueva y nos aleja del desierto en el que nos hemos instalado en los últimos años. Una existencia vivida al margen de Dios, aunque llevemos una vida más o menos religiosa, pero ciertamente ausente de un verdadero encuentro personal con Cristo, capaz de transformar la vida. Al que sumamos también, si cabe, el detrimento defectuoso cumplimiento de responder elocuentemente a la llamada de ser testigos de la buena nueva en el mundo. Esto explica que nuestras comunidades estén envejecidas, que aquellos que más o menos están comprometidos sean siempre los mismos en todos los grupos, en todas las reuniones y en todos los encuentros en los que nos encontramos. Y que cada vez crezca el número de aquellos que aún no han tenido la oportunidad de escuchar el primer anuncio liberador del Evangelio. Nos alegramos cuando vemos los encuentros de la Jornada Mundial de la Juventud. Vemos muchísimos jóvenes y luego cuando estamos en nuestra iglesia vemos que no están esos jóvenes. La pregunta que nunca nos hacemos es ¿qué estamos haciendo nosotros por atraer a los jóvenes y sobre todo para atraer a los más alejados al encuentro con el Señor? En este año de la fe se nos invita a deshacernos de aquello que nos apega a las realidades de este mundo y que nos impide alcanzar la felicidad y el pleno sentido de nuestra existencia, que pasa por el encuentro personal con el resucitado. Así que el Santo Padre nos anima a lanzar una mirada al interior de nuestro corazón y a redescubrir el don maravilloso de la fe y, como Pedro, confesar nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios vivo, y sentir la necesidad de expresar que no hay lugar lejos de Él, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Igualmente nos invita a lanzar una mirada al mundo y a la sociedad de la que participamos en su construcción, aportando los frutos del encuentro amoroso. Y que el Santo Padre describe así: es el amor de Cristo, dice, el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Hoy como ayer, Él nos envía por los caminos del mundo para proclamar el Evangelio a todos los pueblos de la tierra. Con su amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hombres de cada generación en todo tiempo, convoca a la Iglesia y le confía el anuncio del Evangelio con un mandato que siempre es nuevo. Por eso también hoy es necesario, por parte de todos nosotros, un compromiso eclesial más convencido en favor de una nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. Pero no podemos olvidar que no se trata de vender un evangelio nuevo. Y digo bien, vender un evangelio nuevo.
Jesús es el eterno contemporáneo que da respuesta a las preguntas de sentido de cualquier persona en cualquier tiempo histórico. Más bien se trata de cambiar nuestro corazón, conversión personal, adhesión personal, respuesta generosa. No podemos caer en el error de pensar que evangelizar es solo cambiar el método y las formas, que algo habrá que hacer en este asunto. Antes bien debe acontecer la experiencia de un encuentro amoroso con el Señor, y ese mismo encuentro, por su naturaleza, exigirá de nosotros comunicarlo. Solo así hacemos nuestra, o podremos hacer nuestras, las palabras del apóstol Pablo: ay de mí si no evangelizo, si no predico el Evangelio. Aquí me viene a la memoria una experiencia que tenía cuando era formador del seminario menor. Había comunidades parroquiales muy vivas, muy dinámicas, con muchos medios, fantásticas, ilusionantes, divertidas. Y había otras comunidades parroquiales que seguían, pues quizás con unos métodos algo más arcaicos, entre comillas, pero sí que provocaban el encuentro personal. De las primeras, pocas vocaciones surgían; de la segunda, surgían vocaciones. Y me recordaba aquella palabra del Papa, del Beato Juan Pablo II, que decía que toda comunidad cristiana que no da vocaciones es signo de su escasa vitalidad espiritual. Eso mismo nos puede estar pasando hoy también en nuestras comunidades y en nuestros centros. Eso no significa que no usemos los métodos. Como decía Nicolae Trovic, secretario general del Sínodo, en el Instrumento Labori, en el prefacio, es necesario buscar nuevos métodos y nuevas formas expresivas para transmitir al hombre contemporáneo la perenne verdad de Jesucristo, siempre nuevo y fuente de novedad. Pero también dice: solo una fe sólida y robusta, propia de mártires, puede dar ánimo a tantos proyectos pastorales a medio y a largo plazo, vivificar las estructuras existentes, suscitar la creatividad pastoral a la cultura de las necesidades del hombre contemporáneo y de la expectativa de las sociedades actuales. En este contexto, traigo a colación unos versículos del evangelista San Juan, que decían así: Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice: ¿qué buscáis? Ellos le respondieron: Maestro, ¿dónde vives? Le respondió: venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Al día siguiente, Andrés encuentra primeramente a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, y le llevó a Jesús. En este texto podemos encontrar la síntesis de lo que se nos propone cuando se nos invita a la evangelización. Encuentro transformador a la luz de la palabra y de los sacramentos, y luego comunicar la experiencia y ayudar a otro a gozar de esta dicha. No se puede hablar de lo que el corazón no siente. No se convence si no se pone la vida en ello. Si no tengo experiencia auténtica de encuentro con el Señor, difícilmente podré ser fiel a cumplir esa tarea de evangelizar y de hacer ese anuncio. La tarea de la evangelización pasa también por no apropiarnos ni de la persona ni del mensaje. Somos obreros que hemos sido enviados a trabajar con fidelidad y lealtad en la viña del Señor. No ser conscientes de esto ha conllevado, realizado también con toda la buena intención del mundo, a causar el efecto contrario, siendo causa para que muchos se hayan alejado de la fe o haber dado como resultado unos cristianos de fe débil, escasa, llevando a unos a encerrarse sobre sí mismos, reduciendo la experiencia cristiana al ámbito de lo personal, y a otro a convertir el inmenso tesoro del Evangelio en un pobre manifiesto evangélico. O hemos querido ser todos sacristanes o hemos querido ser agentes sociales. Evangelizar hoy pasa por hacer una lectura lo más exacta de la realidad, sin caer en la tentación del buenismo, porque somos enviados como corderos en medio de lobos, ni tampoco aquella otra que niega la bondad de los cambios que también están aconteciendo en nuestro mundo. Nos puede ayudar a comprender esta proposición lo que nos describen en el Instrumento Labori en el número 43. Esta nueva situación, la de hoy, requiere una particular atención para el anuncio del Evangelio, para dar razón de nuestra fe en un contexto que respecto al pasado
presenta muchos rasgos de novedad y criticidad. Las transformaciones sociales a las cuales hemos asistido en las últimas décadas tienen causas complejas, tienen sus raíces lejos en el tiempo y han modificado profundamente la percepción de nuestro mundo. El lado positivo de estas transformaciones está a la vista de todos, evaluado como un bien inestimable que ha permitido el desarrollo de la cultura y el crecimiento del hombre en muchos campos del saber. Sin embargo, estas mismas transformaciones han dado inicio también a muchos procesos de revisión crítica de los valores y de algunos fundamentos del modo común de vida que han dañado profundamente la fe de las personas. Esto último se ha concretado en una pérdida del sentido de lo sagrado, que ha cuestionado los absolutos, negando incluso la fe en un Dios creador y providente, la redención acontecida en Cristo, las experiencias fundamentales del hombre como vivir, morir, vivir en familia y la pérdida de un referente axiológico integrador y liberador para el hombre. Todo ello aderezado con una cultura de la indiferencia que ha traído consigo la pérdida del hombre y por lo tanto de Dios en este tiempo, porque se ha desprovisto de sentido la existencia. Estos signos que hace 50 años miramos con cierta distancia cuando los padres conciliares en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, los números 19 y 21, señalaban, hoy son una evidencia bastante cercana y que impregna toda la realidad de la que participamos, tanto ad intra como ad extra de la Iglesia, y denunciada también en las últimas décadas por el magisterio de la Iglesia. Es la hora, como decía el beato Juan Pablo II, de una evangelización nueva. Y concretamente a Europa nos decía, hoy no debe apelar simplemente a su herencia cristiana anterior. Hay que alcanzar de nuevo la capacidad de decidir sobre el futuro de Europa en un encuentro con la persona y el mensaje de Jesucristo. La Iglesia, desde la convocatoria de este año de la fe, ha venido haciendo una lectura de la realidad y tras un largo proceso de discernimiento, nos presentan 7 escenarios que se convierten, a su vez para nosotros, en lugares privilegiados de evangelización. Un escenario cultural de fondo, que está animado por una dinámica secularizadora, que se presenta en nuestras culturas a través de una imagen positiva de la liberación, de la posibilidad de imaginar la vida del mundo y de la humanidad sin referencia a la trascendencia. Este fenómeno no es como hace 50 años provocador y que entraba en permanente dialéctica. Hoy es más grave. Ha hecho extensible la indiferencia, por lo tanto, la ausencia de preguntas. A esto le llamo yo que se ha instalado la cultura del botellón pasota. Es decir, antes se preguntaba, se cuestionaba, Dios, la Iglesia. Hoy no interesa. Ese es el problema. Y ahí solamente cabe la actitud provocadora por nuestra parte. La que algunos jóvenes hacen, que se van al botellón para mostrar un modo distinto de ser y de estar y de vivir y disfrutar de la vida. Nos presentan también un escenario social marcado por el fenómeno migratorio que ha derivado en un encuentro y mezcla de culturas que en ocasiones han resultado el desmoronamiento de las referencias fundamentales de la vida, de los valores y de los mismos vínculos a través de los cuales los individuos estructuran las propias identidades y acceden al sentido de la vida. Un escenario económico, la crisis en la que estamos inmersos, no solamente la notamos en nuestros bolsillos, sino que va más a lo profundo. Pone de manifiesto tensiones y formas de violencia, consecuencia de las desigualdades económicas provocadas dentro de las naciones y también entre ellas. El escenario político en el que nos estamos moviendo, que consta de la aparición de nuevos actores económicos y políticos y religiosos como el mundo islámico o el mundo asiático, que ha creado una situación inédita y totalmente desconocida, rica en potencialidades, pero también no exenta de riesgo y de nuevas tensiones de dominio y de poder. El escenario de investigación científica y tecnológica que nos ha aportado cosas maravillosas y extraordinarias a la vida de los individuos y de la sociedad en su conjunto. Pero también se corre el riesgo de convertir la ciencia y la tecnología en un nuevo ídolo, en una nueva religión.
Un escenario en el campo de las comunicaciones se presenta como un gran desafío. No existe hoy ningún lugar que no pueda ser alcanzado y, por lo tanto, no caiga bajo el influjo de la cultura mediática y digital que se impone cada vez más como el lugar de la vida pública y de la experiencia social. El cambio ha sido tan vertiginoso en este escenario que incluso los mismos responsables de los medios, los que viven de los medios de comunicación, se han visto sobrepasados y que no han sido capaces de adaptarse a esa rapidez. Hoy, el director, el periodista, el fotógrafo, el que interpreta, crea y genera noticias, es testigo de la realidad, son ciudadanos. Hoy los ciudadanos elaboran los medios, las informaciones, a un ritmo vertiginoso que difícilmente procesamos y tenemos capacidad para discernir lo que es verdadero de lo que no lo es. Un escenario religioso nuevo, que existe un entorno, un retorno, mejor dicho, al sentido religioso y a la exigencia multiforme de espiritualidad que caracteriza a muchas culturas y que se afecta de manera primordial a las generaciones más jóvenes. Esto, que se entiende como un signo positivo y esperanzador, también tiene sus riesgos, que se traducen en experiencias religiosas poco liberadoras o empobrecidas por fenómenos de fundamentalismo. Ahí tenemos ejemplos como la New Age o las distintas sectas que aparecen. En este contexto, así en síntesis, que nos describe el instrumento Labori del Sínodo, podremos situar nuestra renovación interior y compromiso evangelizador como educadores del tercer milenio. Una acción que se ve impregnada de grandes dificultades, que trae consigo un desvalimiento del sector educativo y que ha hecho entrar en crisis todo el sistema, y en este último tiempo sugiere una acción curativa de emergencia hasta tal punto que el Santo Padre Benedicto XVI se ha hecho eco y ha tomado como suya una expresión que nació en Latinoamérica conocida como emergencia educativa. Desde el año 2005, que tuvo lugar su elección como Papa, han sido más de 100 sus intervenciones sobre esta cuestión. Hoy, la situación de la educación es muy grave, se desploma y lanza un grito de auxilio. La primera vez que el Papa habla de emergencia educativa lo hace en la Asamblea Diocesana en Roma en el año 2007 y con estas palabras. En realidad, hoy cualquier labor de educación parece cada vez más ardua y precaria. Por eso se habla de una gran emergencia educativa, de la creciente dificultad que se encuentra para transmitir a las nuevas generaciones los valores fundamentales de la existencia y de un correcto comportamiento. Dificultad que existe tanto en la escuela como en la familia, y se puede decir que en todos los demás organismos que tienen finalidades educativas. Son muchas las cuestiones que preocupan y hacen entrar en crisis el sistema educativo, como la confusión que genera la falta de criterio sobre lo que se ha de enseñar, transmitir y corregir. Términos que en el pasado tenían sentido. Hoy prácticamente han desaparecido del sistema educativo, como la cultura del esfuerzo, la constancia, la obediencia, el sacrificio, la responsabilidad, la autoridad. Se ha instalado un clima de desconfianza que viene avalado por los resultados que proyectan las nuevas generaciones, que no ha sido capaz de contener ni el absurdo de innumerables leyes educativas que, más que arreglar el problema, lo agravan si cabe. El Papa lo recoge de esta manera: fracaso formativo, ruptura entre las generaciones, renuncia por parte de los padres educadores al cumplimiento de su misión educativa, reducción de la educación a la transmisión de determinadas habilidades, debilidad de la misma instrucción, dificultades para transmitir la fe, violencia en las aulas, una atmósfera cultural que duda del valor de la persona y del significado mismo del bien y de la verdad. Concluye: falta de certezas y convicciones. Pero ante esta misma situación y ante este panorama, el mismo Santo Padre eleva un canto a la esperanza. Y en enero de 2008 rubrica esta invitación con un grito a la Iglesia de Roma: no tengáis miedo. Todas estas dificultades no son insuperables, más bien son la otra cara de la medalla del don grande y valioso que es nuestra libertad, con la responsabilidad que juntamente implica. Este cambio
lo piden los padres, que andan preocupados y angustiados por el futuro de sus hijos. Lo piden también los profesores, que asisten impotentes a veces ante la degradación que sufre la escuela, lugar de su realización vocacional, y el escaso valor y reconocimiento a su tarea. La misma sociedad, que expectante y con congoja ve tambalearse los cimientos de la convivencia social. Y, ¿por qué no?, también nuestros alumnos, que se sientan abandonados y desorientados ante los desafíos que la vida les plantea. Para llevar un cambio radical a cabo, se impone una reflexión profunda donde volvamos la mirada sobre el propio hombre y repensemos su naturaleza, su identidad y misterio, su dignidad, su racionalidad, autonomía y libertad, su necesidad de amar y ser amado, su trascendencia y referencia a Dios. En este clima, el Santo Padre señala dos elementos como a la raíz de esta emergencia educativa que ha de procurar y que hemos de transformar en el sistema educativo. Una raíz de este problema es el falso concepto que existe de la autonomía del hombre. Este falso concepto se concreta en el pensamiento y corrientes pedagógicas y metodológicas que presentan al hombre como capaz de desarrollarse solo por sí mismo, sin referencias al otro, ignorando que el ser humano llega a ser él mismo solo a partir del otro. Con esto se afirma que la autonomía de la persona no puede concebirse como absoluta y cerrada en sí misma, cuando es, en definitiva, una realidad abierta y referencial. El hombre es persona, en comunidad de personas, se realiza en el encuentro con los demás. De ahí que difícilmente podamos cambiar esto en nuestros alumnos, en las nuevas generaciones, si nosotros como educadores no nos convencemos de este criterio y no solamente lo manifestemos de palabra en las aulas, sino que lo manifestemos con nuestras actitudes interdisciplinares de trabajo de equipo y de necesidad de los unos de los otros para construir y crecer. La segunda raíz es el escepticismo y el relativismo, que invitan a ser fieles a sí mismos, a buscar la propia realización sin tener en cuenta ni las normas ni a los demás, determinando cada uno por sí mismo los valores y las reglas éticas. Se extiende la concepción de que no hay verdades absolutas, de que toda verdad es contingente y revisable, que toda certeza es sinónimo de inmadurez y dogmatismo. Y lo triste es que esto es verdad, pero es verdad hasta dentro de la misma escuela católica. En mi experiencia personal, en reuniones con titulares o en otros foros, cuando hablamos de principios absolutos que emanan de la ley natural, de la revelación, parece que se le eriza la piel, se pone todo el mundo nervioso. Y somos nosotros, personas cristianas bautizados y algunos con opciones de consagrados o con grandes responsabilidades. Ese sí que es un problema importante que la Iglesia, de forma particular la Escuela Católica, tiene ahora mismo. El Santo Padre afirma: cuando una sociedad y en una cultura marcadas por el relativismo invasor y a menudo agresivo parece faltar las certezas fundamentales, los valores y las esperanzas que dan sentido a la vida, se difunde fácilmente entre los padres y entre los educadores la tentación de renunciar a su tarea y ante incluso el riesgo de no comprender ya cuál es su papel y su misión. Esto trae consigo, como dice el Papa, que las nuevas generaciones se sientan abandonados ante los grandes interrogantes que surgen inevitablemente en su interior, al igual que ante la expectativa y los desafíos que se perfilan en el futuro. El Papa nos invita a aquellos que estamos comprometidos en el ámbito educativo a apostar decididamente por este cambio, porque es posible hacer nuestro el reto de responder a ese grito de auxilio que lanza la educación. ¿Cómo? Primero, orientando todos los medios con los que contamos a un fin claro y definido. Se trata de suscitar y despertar seres capaces de vivir y comprometerse como personas. Esto implica que todos nosotros iniciemos un itinerario de redescubrimiento y reactivación que, con formas adecuadas en los tiempos actuales, ponga de nuevo en el centro la formación plena e integral de la persona humana.
En segundo lugar, abrirnos a todo lo que hay de justo, verdadero y puro en las culturas y las civilizaciones y acoger los auténticos valores de la cultura de nuestro tiempo. En tercer lugar, adquirir un compromiso con los valores. Educar es formar también el carácter tanto para poder cumplir un proceso de socialización imprescindible como para promover un mundo más civilizado, crítico y comprometido con el proceso moral de las estructuras y actitudes sociales. Para ello se necesita inculcar los valores éticos, los valores humanos, tanto desde la orientación de una educación laica como religiosa. Sería muy pobre la educación que se limitara a dar nociones e informaciones, dejando a un lado la gran pregunta acerca de la verdad, sobre todo de la verdad que puede guiar la vida. En cuarto lugar, el deber de responsabilidad. En la educación es decisivo el sentido de la responsabilidad, una responsabilidad colectiva de todos y cada uno de nosotros, alumnos, padres, profesores, instituciones, medios de comunicación. La sociedad somos nosotros. La sociedad no es un ente aparte, algo que está por ahí. Somos nosotros, la hacemos nosotros, participamos nosotros con las orientaciones, reglas y con los representantes que elegimos, aunque los papeles y las responsabilidades de cada uno sean diversas. En quinto lugar, el Santo Padre nos propone colocar en el centro de la educación el amor. Educar es un acto de amor, ejercicio de caridad intelectual que requiere responsabilidad, dedicación y coherencia de vida. El Papa afirma que la educación necesita la cercanía y la confianza que nace del amor. Todo educador verdadero sabe que para educar debe dar algo de sí mismo y que solamente así puede ayudar a sus alumnos a superar los egoísmos y capacitarlos para un amor auténtico. No podemos situarnos con distancia ante nuestros alumnos. Nuestra tarea en la escuela católica no se reduce a un horario escolar y a las vallas de un centro. No se reduce tampoco a transmitir el material curricular de una asignatura. Nuestra tarea va más allá, es la de acompañar a nuestros alumnos en ese proceso de búsqueda en la que se van formando, descubren lo verdadero, aprenden a discernir sobre lo bueno y lo malo y adquieren espíritu crítico para tomar decisiones justas, adquirir opciones libres en el futuro. Finalmente, el Papa hace también una llamada a todos los estados, diciendo que en un Estado democrático no se justifica la exclusión de un apoyo adecuado al compromiso de las instituciones eclesiásticas en el campo escolar. En efecto, es legítimo preguntarse si no contribuiría, dice el Papa, a la calidad de enseñanza, la confrontación estimulante, respetando los programas ministeriales válidos para todos, entre diversos centros formativos creados por fuerzas populares múltiples con el fin de interpretar las opciones educativas de la familia. Todo hace pensar que si esto fuera así posible, esta confrontación produciría efectos muy beneficiosos para la educación. Teniendo esto en cuenta, todo lo que nos presenta el Santo Padre para este año de la fe en el ámbito del campo educativo, conviene también que miremos un momento hacia atrás, hacia hace 50 años, que es lo que estamos celebrando, que es el Concilio Vaticano II. En la declaración Gravissimum Educationis se nos proponía un modo de entender o unos principios para tener en cuenta en el ámbito educativo. Hoy muchos de ellos están por realizarse y más aún algunos de ellos nos encontramos en una situación aún peor después de 50 años. Si lanzamos esa mirada lo podemos ver con dolor y pesar y señalando simplemente algún punto. Si releemos la Gravissimum Educationis en el primer punto, afirmaba el derecho de toda persona a acceder a la educación y que ésta pudiera recibir una formación integral en igualdad de condiciones. Toda persona de toda raza, confesión religiosa, etc., ¿no? Bien, y que
tuviera la persona como centralidad. Hoy, no todos, y no es verdad, pueden acceder a la educación en igualdad de condiciones y con los mismos medios. Eso es una verdad y es una realidad objetiva y constatable, y también en nuestro país, y también en nuestra comunidad autónoma. Y tampoco se tiene a la persona en el centro. No se cuida y se avala una formación integral, sino que muchos de nuestros currículos están sometidos a planteamientos ideológicos. En el segundo número decía, todos los cristianos tienen derecho a la educación cristiana. A la vista está que no solo se trabaja por algunos sectores con el intento de eliminar la asignatura de religión en el proyecto curricular, sino que también se quiere coartar, de algún modo poner cortapisa al carácter propio y la identidad propia de los centros de la escuela católica. Nosotros tenemos ahora mismo algo que está en cocina, que está trabajándose y en situación de alegación, el reglamento de régimen interno de los centros educativos, donde se cuestiona precisamente la titularidad eclesial en un centro. Tercer punto, se resalta en la gravísima educación y que los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos y que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos, deberes de los padres de quienes participan en la educación y prestarles ayudas conforme al principio de su deber subsidiario. Más adelante en el número 6 habla del derecho que tienen los padres a elegir el centro en libertad. Díganme ustedes si con el proceso de escolarización que ahora mismo tenemos vigente, esto se puede llevar a cabo. En el número 8, de cara a nosotros también hay que tirarnos fuerte de las orejas en la escuela católica. Dice que la Iglesia tiene derecho a fundar y dirigir libremente escuelas de cualquier orden y grado, recordando que este derecho contribuye sobremanente a la libertad de la conciencia. ¿Y para qué? Para anunciar el camino de la salvación de todos los hombres, cuidar la instrucción catequética, perseguir los fines de cualquier escuela, tener como misión crear un ámbito de comunidad escolar animada por el espíritu evangélico de libertad, amor, ayudar, etc. ¿Pero qué está ocurriendo en nuestra escuela? Hemos abdicado de ese compromiso y no hacemos la propuesta directa de ese anuncio liberador de la buena noticia, ni anunciamos la persona de Cristo. Si más cabe, decoramos los pasillos de nuestros colegios con frases preciosas y maravillosas, pero no con la radicalidad con que el Evangelio nos exige. Teniendo esto en cuenta, una propuesta para la escuela católica de hoy. La escuela católica tiene que llevar a cabo un esfuerzo por recuperar su propia identidad, que es la que da razón de ser en el panorama de proyectos educativos múltiples. Ese repensarse que en los últimos años, desde las patronales educativas católicas, se está haciendo, pero que desde un punto de vista carece de valor y autenticidad. Yo sé que me puedo llevar un palo, pero no me convence personalmente la reflexión que hemos venido haciendo en estos últimos años en las patronales de la escuela católica. El clima de secularización ha impregnado tanto la Iglesia y de modo especial aquella institución en el ámbito educativo que ya no son una propuesta creativa ni difieren de cualquier otra propuesta salvo, como decía antes, los elementos externos que pongamos en unas aulas. Efectivamente, hemos hecho una reflexión y hemos hecho unas propuestas, pero propuestas que tampoco difieren de otras propuestas educativas, ya vengan del ámbito público o vengan de otras iniciativas sociales. Como toda escuela buscamos los fines culturales y la formación humana de la juventud. Queremos que en nuestro centro sea un lugar de formación mediante la asignación sistemática y crítica de la cultura. Ponemos de relieve la dimensión ética y religiosa de la cultura. También trabajamos por crear personalidades fuertes y responsables, capaces de opciones libres y justas. También con el objeto de llevar a cabo esta tarea en un contexto de una comunidad creativa y solidaria fantástica. Pero no está presente en nuestra reflexión lo que define propiamente a la escuela católica, que es su referencia a la concepción cristiana de la realidad. Jesucristo es el centro
de esa concepción. Así lo decía el documento del Magisterio de la Iglesia de la Escuela Católica de 1977. Que esta referencia explícita y compartida por todos los miembros de la comunidad escolar a la visión cristiana se convierta para todos en norma educativa, en norma interior y al mismo tiempo en meta final. Formar también a los alumnos en las virtudes que los configuran con Cristo, su modelo, y le permiten colaborar fielmente en la edificación del reino de Dios. Nuestro obispo aquí presente, en la carta pastoral de inicio de curso, nos recordaba: la escuela católica es un campo privilegiado para la nueva evangelización y tiene una misión imprescindible en nuestra sociedad. Y ante todo debe cuidar la identidad. Desde mi corta experiencia, creo que la escuela católica ha hecho oídos sordos a lo que tan brillantemente ha ido señalando el magisterio de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II, en la Declaración Gravissimum Educationi, hasta hoy en diversos documentos, discursos, homilías. Ha errado la escuela católica en el enfoque bajo la pretensión de hacerse más comprensible, cercana, dialogante. Que es maravilloso y estupendo ser dialogante, si hay que hacerlo. Valdría más. Pero ha terminado abdicando de su fin primero y ha quedado atrapada en la maraña relativista del pensamiento único. En definitiva, ¿qué le ha ocurrido a la escuela católica? Ha perdido su libertad. Sin ser pretenciosos ni arrogantes, tengo que afirmar que la institución que la diócesis de Córdoba tiene en materia educativa, la Fundación Diocesana Santos Mártires de Córdoba, ha venido haciendo un trabajo de estudio, reflexión y análisis profundo, acudiendo a las fuentes que son la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Y ha definido en su ideario, es cortito, cortito, en este ideario, los elementos que han de vertebrar el ser y el hacer de la escuela católica, tal y como se anima a poner en marcha el Papa Benedicto XVI. Pero corremos, ojo queridos todos, corremos el peligro y la tentación de meter en el cajón el ideario. Estas sencillas notas de la identidad y la finalidad no interiorizadas y no asumidas es seguir atrapados en la corriente establecida. Es la hora de que este proceso de cambio y conversión tengamos a mano, como el lápiz y el papel, además de inscrito en el corazón, este documento. Permitidme que simplemente os recuerde algunas notas que nos importan a los aquí presentes. Nuestros colegios han de ser comunidad educativa que, en razón de su identidad y su raíz eclesial, debe aspirar a construir una comunidad cristiana, o sea, una comunidad de fe, capaz de crear relaciones de comunión educativas por sí mismas cada vez más profundas. Y es precisamente la presencia viva, la presencia de la vida de una comunidad educativa en la que todos los miembros son partícipes en comunión fraterna, nutrida por la relación vital con Cristo y con la Iglesia, lo que hace de la escuela católica un ámbito propicio para una experiencia auténticamente eclesial. Esta tarea la realizamos todos de modo diverso. La titularidad, nuestro obispo, garantizando el desarrollo y el cumplimiento del ideario católico, dotando de recursos humanos y materiales, adecuando para el buen desarrollo de la actividad. No solo conservando los centros que ya tenemos, sino que, como él mismo afirmaba en el curso pasado en la carta pastoral, abriéndose a nuevas iniciativas que nos permitan una mayor presencia en distintos ámbitos, en distintos lugares de nuestra sociedad cordobesa. Permitidme, yo soy casi de la opinión que a lo mejor no tenemos que hacer tantos templos. No hacemos mucho porque no tenemos un duro. Pero cuando hagamos y pensemos en ello, pensemos en hacer un colegio con una iglesia grande. Porque el colegio hoy es el lugar, en la sociedad de nuestro tiempo, donde pasa la mayor parte del tiempo la familia. No solamente los alumnos, sino la familia entera. Y nuestros destinatarios son las familias.
Las familias también participan esforzándose en crear un ambiente familiar animado por el amor, por la piedad hacia Dios y los hombres, que favorezca la educación integral de la persona. Y la familia es la primera escuela de las virtudes sociales de la que todas las sociedades necesitan. En la educación y en la formación de la fe, a la familia compete una misión propia y fundamental y una responsabilidad primaria. Y a los educadores, a todos vosotros, debéis ser, se nos dice, personas de una sólida formación profesional que se actualiza constantemente. Que se actualiza constantemente. ¿Eso qué significa? Lo que estamos haciendo. Bilingüismo, nuevas tecnologías, inteligencias múltiples, ya, porque vamos tarde. Es decir, formarnos todos los días. Ese es nuestro quehacer por el bien de nuestros alumnos. De una vida cristiana profunda que da testimonio de su fe manifestando la respuesta que sobre el sentido último del hombre mismo, de la vida humana, de la historia y del mundo, ofrece la revelación cristiana. Que mantienen el contacto directo y personal con los alumnos porque saben de la necesidad y guía que estos tienen en su crecimiento y la ayuda que precisan para superar sus dudas y desorientaciones. Este ejercicio alcanza tanto valor porque la tarea del docente es una actividad de extraordinario peso moral, una de las más altas y creativas del hombre. El docente no escribe sobre materia inerte. El docente escribe sobre el alma misma de los hombres. Como afirma el Papa, la tarea esencial de la educación es formar corazones. Los alumnos también, a su modo, han de participar con la actitud de acogida y respeto al lugar y finalidad del centro del que participan. Lo mismo que espera encontrar en el centro respuestas a esas preguntas que se les suscitan sobre el sentido de la vida. Están llamados también ellos a disponer la vida al encuentro con el Señor y compartir su experiencia. Como afirmamos en las líneas conclusivas de nuestro ideario, hemos de llevar a cabo todo esto con sencillez y acogida, con dedicación al trabajo y fidelidad al deber, con trato respetuoso, cordial y abierto, conciencia de alegría y libertad, sobre todo sentido de colaboración y trascendencia en el quehacer de la vida. Educar bien y educar en el bien es hoy también posible, necesario y apremiante. Pero son muchas las dificultades a las que nos tenemos que enfrentar en este último tiempo. Si resolvemos el problema interior del que acabamos de referirnos, también hemos de tener fortaleza para afrontar los problemas que nos vienen de fuera. En primer lugar, una mirada a las mismas familias que piden nuestros centros. Estas, temerosas del futuro de sus hijos, buscan centros o nuestros centros, no porque compartan como fin primero el ideal educativo que proponemos, sino más bien porque huyen del déficit formativo en el campo de la enseñanza y aprendizaje, así como de la disciplina y educación moral que ofrecen otras instituciones. Esto, lejos de preocuparnos, nos ha de estimular para poner más empeño y sentido a nuestra tarea de evangelizadores. Por nuestras aulas pasan numerosos alumnos e indirectamente muchas familias. Hemos de procurar que el ideal que proponemos pase por ellos, impregne sus vidas como un tesoro que acontece a sus vidas liberándolos y abriendo la esperanza. No dejemos que los alumnos pasen por nuestras aulas, sino que la educación, la escuela, pase por ellos, impregne sus vidas. No obstante, hay otros problemas que han surgido en estos últimos tiempos que nos causa dolor ahora mismo, sufrimiento, preocupación e incertidumbre a la escuela católica. Estamos ante la antesala de una reforma educativa. Tenemos en nuestras manos el anteproyecto de la LOMCE que se prevé que a partir de enero pase el trámite parlamentario. Otra ley más. Parece que tampoco están haciendo del consenso de todos los agentes. Volvemos a tener o podemos estar enfrente a otra ley más. Creo que ya esta sería la 7ª ley orgánica
de educación. No obstante, vemos con buenos ojos que se empleen esfuerzos y se establezcan criterios para aumentar el grado de exigencia, competencia y calidad de la enseñanza, que se refuerce la autonomía de los centros a la hora de diseñar e implantar métodos pedagógicos. Pero seguimos echando de menos una apuesta y un reconocimiento de igualdad de la enseñanza concertada, de iniciativa social con la pública, favoreciendo un trato de equidad en ambas redes. Eso tampoco aparece en nuestra nueva ley. El conflicto, nos preocupa el conflicto colectivo permanente que se ha instalado en la sociedad española y que afecta también al ámbito educativo. No hace falta nada más que leer el periódico hoy o de haberse dado un paseo hoy por el Boulevard para verlo cómo está de caliente el ambiente estudiantil, pero no olviden que los profesionales se han visto todos afectados y de qué manera en sus retribuciones. Pero ojo, más aún cuando los profesores de la escuela católica ya venían padeciendo un agravio comparativo excepcional y extraordinario con respecto a los trabajadores de los centros públicos. Nos preocupa la inestabilidad política y las competencias en materia educativa. Se dictan leyes, se dan instrucciones, se dan normas a nivel regional, pero luego llegamos a una comunidad autónoma y no sabemos en qué eso se va a traducir. Al final, la educación, la escuela está como un balón en tejado de nadie. Nos preocupa la asfixia económica a la que estamos siendo sometidos por nuestra comunidad autónoma. No solamente percibimos ese 40% menos, sino que además en esa parte de otros gastos se ha venido lesionada en un 1,5% el curso pasado y un 0,5% con carácter retroactivo en este año. Además de los recortes en la función directiva, en las sustituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Son nuevos los retos que nos enfrentamos al día de hoy. Un cambio del corazón, iluminado por la experiencia del encuentro con Cristo, capaz de transformar este desierto en un oasis de esperanza en el campo educativo. Un clima, como no, que está poniendo en tela de juicio el sistema educativo y puede convertirse en el principio del cambio. De ahí que nosotros hemos de estar muy atentos, convencidos e imbuidos de nuestra propuesta para poderla ofertar con garantía a la sociedad. Unos nuevos medios tecnológicos que nos abre a un mundo interconectado y que nos permite, a un ritmo vertiginoso, entrar hasta el lugar más recóndito de los hogares sin las cortapisas ni coacciones a las que hemos sido sometidos la escuela y también, como no, la Iglesia en general. Se nos abren innumerables espacios para esa evangelización nueva de la que nos hablaba el beato Juan Pablo II. Y también, por último, una conciencia de globalización en la que podemos entrar en un diálogo fructuoso con las diferentes experiencias culturales y religiosas. Con ellas, en un diálogo sereno, compartir nuestra experiencia de salvación. Y para ello, una vía pasa por la de hablar un mismo lenguaje. Por ello, en nuestros centros, la Fundación apuesta decididamente por ser centros plurilingües que permitan a las nuevas generaciones interrelacionarse mejor y participar en la construcción social, aportando los valores que emanan del Evangelio. Finalmente, para terminar, nuestra Iglesia de Córdoba, con su pastor a la cabeza, está apostando decididamente para atender a esa llamada de auxilio que el sistema educativo está haciendo y que hemos dado a llamar emergencia educativa. Poner en marcha el proyecto de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba no tiene otra pretensión que responder con una voz única a esta llamada y aportar el hecho diferencial de una escuela católica de carácter diocesano. Ciertamente que la educación es la tarea más fascinante y también difícil de la vida, como afirmaba el Papa. Y a pesar del momento en el que vivimos, que nos puede hacer a los padres y a los educadores abdicar y desistir de nuestra responsabilidad, quiero terminar animándoos a todos a vivir con entusiasmo el reto que nos plantea este momento histórico y a grabar en nuestro interior las palabras del Santo Padre. No tengáis miedo a proclamar la verdad. Muchas gracias. Bueno, no alargarme mucho ya, pero en primer lugar felicitar a don José Juan por su verdadera magistral lección
inaugural nos ha puesto en el panorama pues ese escenario de la Iglesia en el mundo, concretamente la tarea educativa en este contexto, siguiendo las directrices o las líneas que nos marca el magisterio del Papa Benedicto XVI. Así que enhorabuena, ¿no, José Juan? Aunque improvisada, según has dicho tú, pero vamos, se ve que tenías preparado el tema, ¿no? Y ha sido muy interesante, muy bien tratado. Yo te felicito porque a mí al menos me ha gustado mucho. Y por eso no me tengo que alargar mucho más. Solo decir que la Iglesia actúa en este campo de la educación por naturaleza propia. A veces la dejan, a veces no, pero su propia naturaleza es esa, la de educar, la de evangelizar, la de transmitir el Evangelio que llega al hombre de manera integral. La Iglesia tiene mucho que transmitir. Y tiene mucho que transmitir precisamente en esta época en que vivimos un aturdimiento generalizado y un relativismo, como ha dicho el ponente. Tiene mucho que anunciar para que el hombre encuentre norte, referencia, horizonte y horizonte de eternidad en su vida, para que encuentre la verdad en sentido absoluto, porque existe la verdad. Vivimos una época en la que se admite tu verdad, mi verdad, su verdad, la nuestra, y al final no sabemos cuál es la verdad. Y existe la verdad. Y nuestros centros, lógicamente, tienen que transmitir esa verdad que viene del hombre y de su naturaleza, y viene de Dios y de su revelación. Y por tanto es un punto de referencia continuo, ¿no? La Iglesia, por tanto, hace esta tarea en virtud de su propia misión. No es que se dedica a esto porque no tiene otra cosa o porque por el oportunismo de llegar. No, no. Es que desde el comienzo la Iglesia ha asumido la tarea de la educación. Por citar un caso que nos es muy cercano y estos días muy presente, San Juan de Ávila se dedicó especialmente a esta tarea de la educación, de la escuela católica, de transmitir el Evangelio a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, desde fundar colegios, digamos, de primaria hasta una universidad. Es realmente un ejemplo también en esto de la tarea educativa. Por eso a todos los profesores, estáis aquí, personal de administración y servicios, en fin, todos los directivos o padres de familia, etcétera, pues deciros que vale la pena trabajar en este campo, que es un campo privilegiado para la evangelización, como digo en esta carta pastoral que ha citado el ponente, un campo privilegiado para la evangelización. Pero a la escuela católica lo primero que se le pide es que sea católica. Y en esto no podemos negociar, porque si no es católica, deja de ser. Católica significa, en el sentido de la palabra griega, katholos, católicos, significa universal, que no se somete a las esclavitudes del momento, sino que es universal en el corazón y en el pensamiento. Eso es católico, universal. Tiene la mente amplia y abierta. Hoy mucha gente alardea de amplitud y de apertura y es, pues eso, para excluir al que no piensa como él. Y estamos sometidos a esa dictadura del relativismo, palabra que el propio Ratzinger hizo famosa, la dictadura del relativismo. La Iglesia lo hace, por tanto, con derecho propio, lo ha hecho a lo largo de toda su historia y lo tiene que hacer en este momento de manera más urgente. Aquí está la escuela católica. Tiene mucho que decir, mucho que aportar. Le cuesta a la sociedad el 40% menos. Una plaza en la escuela católica cuesta el 40% menos que en la escuela pública. Y no es de peor calidad. La demanda en todos los colegios que voy visitando
de la escuela católica está por encima de la posibilidad de oferta. Hoy mismo, en el colegio donde está, no hemos podido admitir a todos los que han pedido venir a nuestra escuela. También el ponente ha dicho, no todos los padres piden la escuela por su identificación con el ideario, pero algo tendrá la escuela, cuando por una parte es tan pedida por los padres y por otra parte tan impedida por bastantes instancias sociales. A ver si esta nueva ley de educación pone en su sitio la realidad de la escuela concertada, en este caso de la escuela católica y de la escuela pública, de manera que se supere ya esa marginación que desde hace ya décadas y décadas venimos sufriendo en la Iglesia. Solo se puede suplir ese desnivel por una sobredosis de mística en la tarea educativa. Así que adelante, queridos profesores, que si estamos unidos, para eso es la Fundación, podremos llevar adelante este proyecto precioso en favor del hombre de hoy, a pesar de las dificultades que no son pocas. Enhorabuena a todos y buenas noches.